Bendiga, mis amados hermanos, es una bendición una vez más poder reunirnos por este medio para poder continuar hablando acerca de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y en esta oportunidad vamos a hacer una palabra de oración para suplicarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que Él pueda darnos testimonio, dirigirnos y ayudarnos en medio de la enseñanza de esta noche. En el nombre de Jesús vamos, mis amados hermanos, a continuar hablando acerca del tema la túnica bordada, y le pedimos al Señor que nos ayude para poder terminar el tema de la soberbia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, papito lindo, por esta noche, por esta hermosa reunión. Señor, bendecimos desde ya, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos, Señor, los que se han hecho presentes, Padre Celestial, por las redes sociales, papito lindo. Los bendecimos, Padre bendito, con la firme convicción de que el consejo, Señor, de tu palabra no regresará vacío, Padre, sino que antes bien cumplirá ese bendito propósito por el cual tú has enviado esta palabra, por la cual has puesto, Señor, esta necesidad de ministrar el día de hoy. Y a cada uno de tus hijos desde ya, Señor, los que serán presentes, confiamos, Señor, en que tu palabra vendrá a traer un renuevo a sus vidas. Padre, una vez más te suplico, papito lindo, por favor, pon guarda, Señor, en mis labios, para que lo que hablemos, Señor, venga, como siempre te lo suplico, a edificarnos, a consolarnos, y si es necesario, Señor, que venga a exhortarnos, suplicamos también, Señor, que puedas exhortarnos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar hablando, mis amados hermanos, como bien lo hemos mencionado, acerca de la túnica bordada. Antes bien, recuérdense de que hemos estado hablando del sacerdocio. Hablando del sacerdocio, mis amados hermanos, nos topamos con la cita de el libro de Éxodo, capítulo 28 y versículo 4, donde nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Amén. Y es ahí donde hemos desarrollado nuestros temas. La Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada. Si ustedes se recuerdan, ya hablamos de el pectoral, ya hablamos del efod, ya hablamos del manto, y nos hemos detenido bastante tiempo, mis amados hermanos, a hablar de la túnica bordada, porque la Biblia nos habla y nos muestra, mis amados hermanos, de que la palabra túnica significa cubrir, amén, pero que esta cobertura estaba relacionada con lo que es cubrir no solamente el cuerpo, sino también el corazón del sacerdote. Vamos a leer algunas cosas acá, porque si recuerdan, esto ha sido nuestra base y esto lo hemos leído en más de alguna oportunidad. La túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. La túnica libraba, este es el énfasis que hacemos, por lo cual nos hemos prolongado 15 temas, podríamos decir 15 prédicas, que a su vez han sido varias, porque esta creo que ya es la tercera vez que vamos a hablar de la soberbia, mis amados hermanos, así que han sido muchos temas relacionados a esto, por esto que vamos a leer. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Hemos sacado estas dos bases bíblicas, Mateo 15:19 al 20 y Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23, en donde nos habla Marcos de 13 cosas que dice que son las que salen del corazón del hombre, y Mateo, mis amados hermanos, nos menciona 7, pero dentro de las 7 que Mateo menciona hay 2 que Marcos no menciona. En Marcos encontramos 13 más 2 que Mateo menciona, mis amados hermanos. Entonces vendrían a ser prácticamente 15 cosas que las hemos resumido en este cuadrito que ustedes ven en la pantalla. Entonces, las cosas que dice la Biblia que salen del corazón del hombre y que son las que contaminan al hombre son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, hurtos, los falsos testimonios, calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Y estamos en este momento hablando acerca de la soberbia, y nos faltaría un último punto. Si Dios lo permite, sería la siguiente semana, en el siguiente
lunes hablaríamos o empezaríamos a hablar de la insensatez. Pero por hoy continuaremos hablando de la soberbia. En este cuadro, mis amados hermanos, ustedes pueden ver, ya no lo voy a leer porque si no me detengo demasiado, la esencia, vamos a decirlo así, de la soberbia. Ahí pueden ustedes leerlo, corroborarlo, ver más, mis amados hermanos, los temas anteriores. Y ahí van a ustedes poder aprender mucho con la ayuda del Señor. También en esta otra diapositiva vemos que la palabra soberbia tiene un sustantivo masculino. Y el sustantivo masculino hace énfasis o significa que tiene existencia real e independiente de la sustancia o fundamento de las cosas. En su momento, si se recuerdan, hablamos ahí de ese sustantivo masculino para hacer un énfasis en relación a la naturaleza de Lucifer, y hemos mencionado en más de alguna oportunidad de que Lucifer es el señor de la soberbia, de que la soberbia es la cultura de Lucifer en el corazón del cristiano, lamentablemente. Si se recuerdan, mis amados hermanos, mencionamos de que íbamos a hablar acerca de la soberbia en relación a las 5 únicas veces que la Biblia muestra que aparece la palabra soberbia como tal en el libro de Proverbios, amén. Y la primera es Proverbios capítulo 13 versículo 10, amén, donde dice: por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Esa fue o es el tema que hemos estado explicando. Bendito Dios, ya lo terminamos. Nada más vamos a hacer este énfasis de que en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 14, y en sí yo les recomiendo, ¿verdad? En su momento lo hice, lo vuelvo a hacer, de que lean todo el capítulo 14 del libro de Isaías, porque allí, mis amados hermanos, encontramos por lo menos 38 características que vienen a ser la manifestación de la soberbia en Lucifer. Y como lo explicamos en este punto, Lucifer es el señor de la soberbia. Pero eso ya lo explicamos, mis amados hermanos. Ahí pueden buscarlo ustedes en la página de Ministerio Ebenezer Grecia en YouTube. Amén. Ahí está explicado. Entonces hoy vamos a avanzar porque, como les dije, son 5 veces, por lo menos las que yo encontré, en las que en el libro de Proverbios aparece la palabra soberbia. Ya les leí la primera, Proverbios 13:10. Vamos a ir a la segunda, que a la vez le da también título, ¿verdad?, al punto número 2. Y vamos a hablar en este punto número 2 de que la soberbia es igual a, escuchen esto, necedad, arrogancia y descuido. Repito, en el segundo punto que vamos a ver acerca de la soberbia relacionado a la túnica bordada, mis amados hermanos, vamos a mencionar la soberbia, que es igual a necedad, arrogancia y descuido. Solo voy a mencionar esto, voy a regresar un poco para que tengamos presente de que la soberbia tiene que ver con lo que es la insolencia, el desprecio, la presunción y la perversidad. Amén. Está íntimamente ligada al orgullo, y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es que también está ligada a la necedad, a la arrogancia y al descuido. Ustedes y yo, si vemos, por ejemplo, por mencionar alguna de estas 3 palabras que están ahí escritas, descuido, yo creo que ninguno de nosotros, mis amados hermanos, entenderíamos, hubiéramos pensado de que el ser despistado, descuidado, tiene que ver con la soberbia. Mas, sin embargo, la Biblia nos muestra que sí. Amén. Entonces, repito, este segundo punto, la importancia de que ustedes y yo en nuestras vidas no se manifieste la soberbia, la necedad, la arrogancia o el descuido, es la necesidad de tener la túnica bordada puesta, entiéndase, el corazón cubierto. Y por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, mis amados hermanos, que sobre toda cosa guardada, ustedes y yo tenemos que guardar, cubrir, proteger, resguardar nuestro corazón, porque de él, según la versión que se lea pueda decirlo diferente, vienen las consecuencias de la vida, porque él es la fuente de la vida, porque el corazón es una fuente de donde brota, mis amados hermanos, una fuente, pues brota vida, ¿verdad? Amén. Entonces, repito, vamos a entrar de lleno ya
al segundo punto de la soberbia. Amén. La soberbia es igual a la necedad, a la arrogancia y al descuido. Entonces vamos a leer en el nombre del Señor la segunda vez, les repito, que la palabra soberbia aparece escrita en el libro de Proverbios. Solamente esas 5 veces vamos a leer. Vamos a tratar de avanzar hasta donde el Señor nos lo permita el día de hoy. Y dice la Biblia en Proverbios 14:16, dice: el sabio, escuchen esto, teme y se aparta del mal, pero el necio, dice, es arrogante y descuidado. Esa palabra que estamos viendo ahí, arrogante, es la misma palabra, mis amados hermanos, que en Proverbios 13:10 dice soberbia. Por la soberbia, amén, solo viene la contienda, pero aquí en Proverbios 14:16 dice que la persona necia es arrogante y es descuidada. Pero esa palabra arrogante es la misma palabra, mis amados hermanos, soberbia. Por eso le colocamos a este punto, no nos olvidemos de esto, que la soberbia es igual a necedad, arrogancia y el ser descuidado. Repito, porque aquí dice, pero el necio, amén, ahí está hablando ya de la necedad, es arrogante y descuidado. Amén. Entonces hay 3 cosas, como lo podemos ver ahí claramente en el libro de Proverbios, que van íntimamente ligadas a la soberbia, la necedad, la arrogancia y el ser descuidado, o en otras palabras, despistado. Amén. Y aquí vamos a leer algunos conceptos, mis amados hermanos, de lo que es la necedad, la arrogancia, el ser descuidado también. Y a la vez, como lo hemos dicho desde el principio de estos temas, no se trata, el fin de estos temas no es, mis amados hermanos, de que ustedes y yo veamos quién o qué tipo de persona dentro de la gente que conocemos es necia, es arrogante, descuidada o padece de soberbia, sino se trata de escudriñarnos a nosotros mismos e ir identificando si con cierta actitud podemos padecer de soberbia, podemos padecer de necedad, de arrogancia, o ser simple y sencillamente descuidados, el ser, como repito, despistados, olvidadizos. Recordemos la importancia de lo que el Señor nos deja ver en el libro de Santiago. Dice claramente que el Señor desea que ustedes y yo seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Podemos parafrasear un poco, no oidores descuidados o despistados, sino antes bien hacedores de la palabra. Y lo logramos entender de que si yo voy a ser hacedor de la palabra es porque definitivamente lo que se me ha ministrado, lo que se me ha predicado, lo que he aprendido, lo que me han enseñado, no se me ha olvidado. Y aquí viene el punto de la palabra descuidado, y me he cuidado de ponerlo en práctica, de ser, como lo dice Santiago, un hacedor, amén, a un hacedor de la palabra del Señor. Vean esto, qué interesante en relación a la soberbia, a la arrogancia, a la necedad o al descuido. Dice acá, un estudio realizado en la Universidad de Yale descubrió que los niños pequeños, vean qué sorprendente este dato, mis amados hermanos, de entre 5 y 7 años ya muestran cierto pensamiento arrogante, pues creen que pueden saber más, vean qué tremendo, que los adultos. En más de alguna oportunidad, algunas personas como pastores, ¿verdad?, nos preguntan en relación a qué pasa con el alma de los niños, ¿verdad? Pensemos de que un niño por X o Y razón es lamentable, pero lo vamos a decir, le toca partir a la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar con los niños cuando sea el arrebatamiento, cuando Cristo vuelva, ¿verdad? ¿Van a ser salvos? ¿Se van a perder? Pues la respuesta
sería, ¿verdad? Yo les podría decir práctica y a la vez también es bíblica, no solamente es práctica, de que pues un niño, mis amados hermanos, por naturaleza, pues no va a estar lleno, sumergido, inmerso en el pecado. Se entiende que todavía tiene cierto nivel de inocencia, de pureza. Y pues por esto, mis amados hermanos, la respuesta, repito, en este caso más práctica sería, pues que si muere se va con el Señor. Y si el Señor viene para llevarnos en el arrebatamiento, pues también es arrebatado. Y no es que esté diciendo que sea una respuesta equivocada, antes bien yo creo que así es, pero ¿por qué les hago este énfasis? Por esta característica que estamos viendo, por este estudio que hicieron en esta universidad, de que imagínense qué sorprendente, niños entre 5 y 7 años ya muestran ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas acciones en las que tiene que ver la arrogancia. Y vean, en el pensamiento del niño, por el estudio que ellos han hecho, y esta no es cualquier universidad, mis amados hermanos, pues han llegado a demostrar de que los niños entre 5 y 7 años pueden empezar a padecer de soberbia. Y hay una cita, no sé si nos va a dar tiempo el día de hoy, pero si no, pues ahí lo podemos ver la otra semana, o si en el transcurso de la semana yo pues decido volver a grabar este tema, pues lo grabo y se los envío, mis amados hermanos, para que ustedes puedan escucharlo. Pero hay una cita que traemos acá dentro del tema, que la Biblia nos muestra de que los soberbios, mis amados hermanos, están preparados para el día del Señor. Y ese día del Señor que dice esa cita no es el arrebatamiento, es el periodo, mis amados hermanos, de tribulación y de gran tribulación. Amén. Entonces, las personas con soberbia, dice la Biblia, y ahí les voy a mostrar a su tiempo la base bíblica, de que están siendo preparadas, resguardadas para el día del Señor. Y repito, ese día del Señor no es el arrebatamiento, es el día de la gran tribulación. Amén. Así que ahí ya entra uno, mis amados hermanos, en cierta duda, ¿verdad? En relación a, ¿será que los niños entre 5 y 7 años, si el Señor viene en el arrebatamiento, bueno, cuando el Señor venga, mejor dicho, en el arrebatamiento, tendrán ellos garantizado el ser arrebatados? Pues ya viendo este estudio, aunque yo entiendo de que esto no es una base bíblica, pero es un estudio, mis amados hermanos, que demuestra que, o mejor dicho, que demuestra desde qué edad el ser humano puede empezar a padecer de soberbia, 5 y 7 años. Así que ya viendo esto, ya lo pone a uno en qué pensar, sobre todo como padre, ¿verdad? De que el Señor nos libre, mis amados hermanos, y que nos dé la gracia, el entendimiento, la capacidad de poder ministrarles a nuestros hijos, y sobre todo que ellos puedan aprender, porque así lo dice la Biblia, aprended de mí, que soy manso y humilde, que ellos puedan aprender lo que es la humildad y la mansedumbre, mis amados hermanos, que no son cosas iguales, son diferentes, ¿verdad? Pero que ellos puedan no solamente aprender por lo que está escrito en la Biblia, sino también por nuestro ejemplo como padres. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estos niños entre 5 y 7 años ya tienen pensamientos de soberbia, ya empiezan a padecer de soberbia? Porque la cultura de Lucifer, como lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, en un niño de 5 y 7 años ya ha entrado a estorbar su infancia. Y aquí la respuesta es clara y práctica también, y muy certera, por lo que ellos ven en sus padres. Amén. Así que el Señor nos libre, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros que somos padres, y si por el momento solamente somos hijos, entiéndase, no tenemos hijos, amén, pues que el Señor nos dé también esa gracia para poder ser humildes, sobre todo ante la corrección y la enseñanza, los regaños, los castigos, la disciplina de un padre para un hijo. Yo creo que todos nosotros, los que ya tenemos hijos, ahora que somos padres, logramos entender un poco mejor y le agradecemos a nuestros padres de que hayan sido estrictos con nosotros, de que no nos hayan
como lo decimos, ¿verdad?, alcahueteado todo, sino que nos hubieran puesto límites, reglas, normas, que tal vez en su momento de infancia y juventud, adolescencia, no las entendíamos, pero ahora que ya somos hijos, que somos padres, nos damos cuenta de que valió la pena. ¿Por qué? Porque no somos hijos, como lo muestra la Biblia, de perdición, sino creo que somos hijos de honra, sobre todo porque estamos buscando del Señor, y la enseñanza definitivamente del Señor vino de parte de nuestros padres. Así que les agradecemos a nuestros padres que se hayan tomado, mis amados hermanos, el tiempo para enseñarnos, el tiempo para corregirnos. Aún lo puedo decir yo, aún que se hayan tomado el tiempo para pegarnos, castigarnos, disciplinarnos, que aunque en su momento no lo entendimos, quizá nos enojamos, quizá hasta hablamos mal de nuestros padres. Pero ahora que estamos del otro lado y que ya somos padres, nos damos cuenta que valió la pena. El mismo Señor Jesús le decía a sus discípulos que tenía muchas cosas que decirles, pero que aún no eran capaces de entenderlas. Mas sin embargo, eso no significaba de que las cosas que les decía y no entendían, que las desecharan, sino antes bien, me recuerdo que mi abuelita decía: pan para tu matate, dando a entender de que lo que no entiendo, que lo guarde, y a su momento, en el camino, en el viaje, ese pan me iba a servir. En otras palabras, lo entendería. Y yo les hablo ahora como padre, entiendo ahora el por qué mis padres nos formaron como nos formaron, por qué se enojaban, por qué querían que hiciéramos lo correcto, y les digo, valió la pena. Así que tal vez en este momento mis padres no están conectados, pero tal vez en su momento van a escuchar el tema. Los bendigo en el nombre de Jesús y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ponernos límites, de corregirnos, de pegarnos, porque creo que todo eso ha ayudado a que la soberbia no estorbe nuestros corazones. Imagínense, desde los 5 y 7 años. Así que, jovencitos, jovencitas, ustedes que están conectadas y escuchando, quizás en este momento no logren entender cuando papá y mamá los o las regañe, las corrija, los corrija, aún hasta les pegue o los castigue, pero les digo algo en su momento, porque ahora yo lo entiendo, y sé que todo padre que escuche esto, que en su momento no entendió cuando sus padres los corrigieron, sé que ahora lo entendemos, sé que ahora damos gracias por esos padres que el Señor nos dio, porque gracias a ellos y a la corrección, disciplina, instrucción y todo lo demás, aún castigos y cinchaseadas que nos dieron, formaron de nosotros personas en este proceso humildes, personas que la soberbia pues definitivamente tiene que apartarse, porque la soberbia es la cultura de Lucifer en el corazón del hombre. Y lo tremendo es que a como está la cultura a nivel general el día de hoy, pequeños desde 5 y 7 años ya tienen características de soberbia, porque ellos piensan que saben más que los padres. Y vamos a decirlo así, aunque en algunas áreas el hijo, sobre todo en la tecnología, llegue a saber más que el padre, eso no le da permiso para creerse más que el padre, porque el padre y la madre siempre serán eso, padre y madre. Por más conocimiento que el hijo tenga, eso no va a anular quiénes son sus papás. Así que, como consejo, mis amados jóvenes, respetemos, amemos, honremos, oremos por nuestros padres, y aunque hayan momentos en los cuales no entendamos el comportamiento de nuestros padres, pero si nos están corrigiendo, démosle gracias al Señor, porque la Biblia dice que el padre que corrige, castiga o disciplina a su hijo es porque lo ama. La Biblia también nos muestra, mis amados hermanos, que el padre que no corrige a su hijo, prácticamente, lo vamos a decir así en nuestras palabras coloquiales, ¿verdad?, le está ofreciendo a su hijo en bandeja de plata al Seol. Mas sin embargo, el padre que lo corrige, lo disciplina, lo instruye, lo castiga, le pega aún. La Biblia dice que el azote precisamente es para la espalda del necio. Y aquí estamos hablando de que el necio es arrogante y descuidado,
dice que el azote salvará al hijo, mis amados hermanos, del mismo infierno. Así que démosle gracias al Señor por esos padres que no solamente nos demuestran su amor dándonos un beso, un te amo, un abrazo, amén, dándonos dinero, qué sé yo, sino también con la corrección. Que les digo algo, al día de hoy yo bendigo a mis padres por todo el dinero que me dieron, por las necesidades que suplieron, pero los bendigo aún más por la corrección que me dieron, porque gracias a ellos logré conocer al Señor. Y les digo, ni loco me aparto yo del Señor. ¿Y a quién le debo eso? A la corrección de mis padres, porque hubo un tiempo, les digo, entre los 15 y los 20 años, que yo no quería saber nada ni de la iglesia, ni de los cristianos, ni de Dios. No quería absolutamente nada, pero quienes nunca me dejaron fueron mis padres. Siempre ellos, a regañadientes, a veces hasta enojados, siempre me llevaron a la iglesia, a pesar de que yo no quería. Llegó un punto en el que en una de esas visitas a la iglesia, el Espíritu Santo me tocó. Y miren, les puedo decir, casi 20 años después de eso, mis amados hermanos, aquí sigo, y para honra y gloria de Dios, lo bendigo a Él y que me siga ayudando, pero estamos firmes en la fe que nuestros padres nos han enseñado. Y tengo la firme convicción de que por medio de esa instrucción, no solamente mi persona, sino más miembros de mi casa van a servirle al Señor como lo muestra la Biblia, mis amados hermanos, desde el vientre hasta las canas. Amén. Así que espero estarme dando a entender y que podamos ir nosotros reflexionando en relación a la soberbia, y que cualquier indicio, cualquier rasgo, mis amados hermanos, de soberbia en nuestras vidas, de necedad o de arrogancia o de descuido, una vez identificado, con la ayuda y la gracia del Señor, podamos desecharlo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque repito, vamos a ver, mis amados hermanos, si encuentro esa cita que les decía, de que, vamos a ver, por aquí tiene que estar, de que la persona, mis amados hermanos, que padece de soberbia, solamente ha sido, aquí está, dice, la cita es Isaías capítulo 2, versículo 12, dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Esa cita, mis amados hermanos, nos está hablando de la tribulación y la gran tribulación, porque el día del Señor de los ejércitos, dice, vendrá contra todo el que es soberbio y altivo. Ahí está escrito claramente. La cita, repito, es Isaías 2:12. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de la gran bendición que tenemos si nuestros padres nos corrigen y, como decimos, y no nos aguantan nada. Si ven que hay algo que no es de parte del Señor, que no le agrada a ellos, que nos estamos descuidando en nuestra vida espiritual, gloria a Dios por esos padres que nos corrigen, porque nos están librando de que la soberbia nos lleve a ser firmes candidatos para participar en el día del Señor. Y como lo acabamos de leer, ese día, mis amados hermanos, vendrá, como claramente lo dice ahí, contra todo el que es soberbio y altivo. Y al final, los soberbios y los altivos, que son sinónimos, ¿verdad? No es cosa igual, pero son sinónimos, serán todos y cada uno de ellos abatidos y destruidos. Así que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé testimonio de si hay en nuestras vidas soberbia, altivez, orgullo, altanería, arrogancia, necedad, somos descuidados. Pidámosle al Señor que así sea, mis amados hermanos, y se los garantizo que la Biblia dice que el que pide, recibe. Si se lo pedimos, Él lo hará, mis amados. Vamos a leer un segundo comentario en relación a la soberbia. Entonces, primero, ya me detuve demasiado tiempo acá en pero bueno, gloria a Dios por todo, mis amados hermanos. El segundo comentario en relación a la soberbia dice: la persona arrogante no da ese paso
madurativo. Entiéndase, una persona arrogante, mis amados hermanos, le va a costar ser una persona madura. Amén. Sigue creyendo que puede ganar siempre, y lo que es aún peor, cree que merece ganar siempre. Esto nos indica que en la base de la arrogancia se esconde una actitud infantil y un problema de autoestima. Pues miren, definitivamente, mis amados hermanos, en la vida cada persona va a tener altos y bajos, va a tener éxitos y fracasos. A veces se va a sentir arriba y otras veces se va a sentir muy abajo. Amén. Dando a entender de que en la vida, así como se gana, también se pierde. Un pequeño ejemplo, tal vez ustedes han jugado, me imagino que sí, los famosos juegos de mesa que le llaman, ¿verdad? Y da la casualidad, por poner un ejemplo, menciono esto de lo que acabamos de leer, de que siempre, mis amados hermanos, dentro del grupo que se juega esos famosos juegos de mesa, siempre hay más de alguno que no quiere perder, que no le gusta perder, y empieza a hacer las famosas trampas, ¿verdad? Con tal de no perder. Eso es lo que nos demuestra, solo es un ejemplo, ¿verdad? Por lo que acabamos de leer, de que la persona arrogante, la persona que parece soberbia, tiene necedad o es descuidado, no da un paso madurativo, sigue creyendo que puede ganar siempre, y lo que es aún peor, cree que merece ganar siempre. Amén. Y por más que nos esforcemos, mis amados hermanos, no siempre vamos a ganar. La Biblia dice del Señor Jesús, miren de quién lo dice, de que por lo que Él padeció, aprendió obediencia. Vean qué tremendo. El Señor Jesús, no podemos decir de que era un hijo desobediente, pero tuvo que aprender, amén, por medio de lo que padeció, aprendió. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, por lo que padecemos, aprendemos a que en la vida no siempre se gana. Amén. Y el querer siempre ganar y el creer que soy merecedor de ganar siempre y en todo, eso es figura de arrogancia, de soberbia, de descuido. Pero lo que más me llama la atención en este comentario es esto que dice acá. Esto nos indica, o sea, la persona que siempre quiere ganar y ganar y ganar y estar por encima de todo siempre, en la base de la arrogancia se esconde una actitud infantil y un problema de autoestima. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, cómo entonces la falta de madurez y la falta de una autoestima saludable se esconde detrás de un estado de soberbia, de un estado de necedad y de un estado de despiste, descuido. Por ejemplo, ¿verdad? A veces papá o mamá o alguien o el pastor, el maestro, qué sé yo, nos pone alguna tarea. Y la verdad es que muchas de esas tareas se nos olvidaron hacerla. Una persona madura, ¿qué diría? Mira papá, mamá, pastor, pastora, profesor, maestro, maestra, qué sé yo. La verdad es que se me olvidó. Tampoco es ser uno sinvergüenza, ¿verdad? Se me olvidó y qué importa. No, sino ser maduro y mire, disculpe, pero se me olvidó. Me río porque en este momento me estoy acordando que en una oportunidad mandaron a llamar a mi papi. Yo estaba en la escuela y lo mandaron a llamar. y la maestra le preguntó, ¿verdad?, de que qué tanto trabajo me ponía a hacer a mí, de que no me daba tiempo de hacer mis tareas. O sea, miren qué niñez. Yo estaba como en quinto grado, creo que estaba, quinto primaria, imagínense, mis amados hermanos. Y total que le explicaron y todo, y ahí mi papi le pregunta que por qué. Porque yo no llevaba tareas y la excusa, miren esto, la falta de madurez, la falta de responsabilidad, una actitud infantil que hizo en mí que yo dijera una mentira. Y yo le dije a la maestra de que yo no llevaba tareas porque yo tenía que ayudar a mi papi a arreglar el bus, cosa que si me metía a ayudarle una media hora era mucho. Y que por eso yo no llevaba tareas. Entonces la maestra mandó a llamar a mi papi. Y después llega mi papi y le dice: mira, Willy está diciendo de que no lleva tareas porque yo lo pongo
a trabajar en el bus. Entonces, pequeño ejemplo, ¿verdad? De que cuando hay arrogancia en el corazón, mis amados hermanos, uno no es responsable de sus acciones, y escuchen esto, y le echa la culpa a terceras personas, mis amados hermanos, que nada o poco tienen que ver con la falta de responsabilidad de uno. Amén. Entonces, esa falta de responsabilidad que demuestra que hay falta de madurez, le agregamos uno más, ¿verdad? Que hay problemas en el autoestima, que más demuestra que hay necedad, que hay arrogancia, que hay soberbia y que uno llega a ser, mis amados hermanos, descuidado, despistado. Así que el Señor nos ayude, que Él nos dirija, que su Espíritu nos dé testimonio y que por medio de lo que estamos hablando podamos aprender y entender si en nuestras vidas hubiera algo de soberbia. Y si hay algo de soberbia, de arrogancia, de orgullo, de descuido, de necedad, mis amados hermanos, entonces a doblegar nuestras rodillas y a entregarle todo eso al Señor. Un pequeño ejemplo de la necedad se los voy a poner con algo que a mí me pasó allá en Guatemala. En su momento yo le estaba enseñando a alguien a cepillar una pieza de madera, ¿verdad? Y yo le dije, mira, el cepillo se agarra así y se hace así y así, ¿verdad? De repente cuando yo fui a ver, la idea era dejar la pieza lo más recta que se pudiera, ¿verdad? Lo más estable. Cuando yo fui a ver la pieza, en lugar de estar así, recta, la pieza estaba así. O sea, estoy diciendo un poco exagerado, ¿verdad? Pero cuando yo le coloqué el cepillo se jugaba así. Entonces le digo, mira, así no es, así estás haciendo las cosas mal. Y me responde la persona, sí, me dice, ya me di cuenta, ya sé que lo estoy haciendo así y que no está bien. Y en el momento yo le respondo, pero yo siento que esa respuesta no vino de parte mía, sino yo me atrevo a decir que eso fue de parte del Señor, y por medio de esa respuesta y de lo que me pasó con esta persona, logré entender un poquito más y mejor lo que es la necedad. Y vine yo y le respondí, mira, exactamente eso, le digo, es la necedad. Saber que se están haciendo las cosas mal hechas y seguirlas haciendo. Eso es la necedad. Entonces, por eso les digo, yo creo que esa respuesta no vino de parte mía, ni para ofender a la persona, mucho menos, sino yo creo que esa respuesta vino de parte del Señor para que el día de hoy ustedes y yo podamos entender un poco mejor qué es la necedad, por qué la persona arrogante, por qué la persona con soberbia actúa con necedad, porque la necedad es saber que uno está haciendo las cosas mal y seguirlas haciendo. Qué mejor ejemplo, mis amados hermanos, para entender qué es la necedad. La necedad es, repito, saber que lo que estoy haciendo es malo, está mal hecho, pero a pesar de eso, lo sigo haciendo. Esa es la necedad. Y eso es lo que demuestra la persona inmadura, mis amados hermanos, que no tiene la capacidad de reconocer, de aceptar que no está haciendo las cosas bien. Si yo logro reconocer que no estoy haciendo bien las cosas, entonces voy a reconocer que necesito quien me instruya. Cuando yo estaba, esto lo van a entender mucho mejor los hermanos de allá de Guatemala, ¿verdad? Allá en Guatemala hay un lugar que se le llama INTECAP, y aquí en Costa Rica es como el INA. Amén. El I para los de Guatemala, el INA aquí en Costa Rica es como el INTECAP de allá en Guatemala. Entonces, cuando yo estaba en el INTECAP, mis amados hermanos, yo en el área de carpintería, ¿verdad? Les digo esto y logro identificar lo que es la soberbia, la arrogancia, la falta de madurez, mis amados hermanos. A mí no me gustaba de que el catedrático llegara a ver lo que yo estaba haciendo, porque yo en mi conocimiento, ¿verdad? Yo me imaginaba que yo ya sabía hacerlo todo, y no me gustaba, que él llegara a ver cómo estaba trabajando, porque siempre que llegaba me decía William o Hernández, a veces lo tratan a uno más por apellido ahí. Eso no es así, y no me gustaba ese momento en el que me decía eso no es así, pero cuando me explicaba después sí me gustaba. ¿Por qué? Porque las cosas me salían, porque me quedaban bien las cosas.
Entonces, ¿qué hace una actitud, mis amados hermanos, de arrogancia, de soberbia, de inmadurez, de descuido, de necedad? Hace que no le guste que le enseñen, que lo corrijan, que lo instruyan. ¿Por qué? Como lo veíamos en el comentario de los niños entre 5 y 7 años, porque uno piensa que sabe más que el instructor. Y en este caso, mis amados hermanos, con todo respeto lo digo, pero el instructor es Cristo, mis amados hermanos. ¿Qué vamos a saber ustedes y yo más que Él? Si Él nos hizo, la Biblia lo dice claramente así, que pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Él dice textualmente la Biblia en el Salmo 100, versículo 3, dice, Él nos hizo. Amén. ¿Y quién mejor, mis amados hermanos, que el que nos hizo? Para saber que en algo estamos fallando, para saber en qué nos puede arreglar y solucionar la vida. Entonces eso es un poquito también de parte de arrogancia, orgullo, necedad, pero como lo estamos viendo acá, inmadurez. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, ¿para qué? Para poder tener la madurez, amén, y dejar que se nos enseñe. Les puedo poner un ejemplo también. Acá en Costa Rica, mis amados hermanos, como ustedes saben, los hermanos de Guatemala, bueno, los de acá de Costa Rica también, yo pues puedo hacer algunas cosas en madera, ¿verdad? Y cuando yo vine aquí a Costa Rica, empecé a hacer ciertas cosas en madera, al igual que en Guatemala, pero allá en Guatemala sí se vendían, y aquí en Costa Rica, de todas las cosas que hice de madera, no logré vender ni una sola. Así se los digo, ni una sola logré vender. Ok, el asunto es que me contacté con unos hermanos y ellos me enseñaron a hacer, y los bendigo y les agradezco, camas tapizadas. Y en su momento alguien me estaba corrigiendo algo que pues no había hecho bien. Amén. Y les digo, yo ya me estaba llenando de orgullo, de arrogancia. Amén. ¿Por qué? Porque dije, si yo ya puedo, ¿sí? Cuando una hermana hace un comentario y dice, no, si el pastor es la persona más humilde que yo conozco. Y ese comentario que ella hizo, me valió a mí para que yo me bajara, ¿verdad? Y al final terminé dándole gracias a la persona que me estaba corrigiendo, porque era una corrección enseñanza. Y ahora les digo, bendito Dios, eso que me enseñaron a cómo hacer las camas, trato de ponerlo en práctica día tras día, y bendito Dios, con esas camas es que, y la provisión del Señor sobre todo, ¿verdad? La gracia del Señor, pues con eso nos hemos estado manteniendo aquí en Costa Rica, mis amados hermanos. Pero ¿por qué le digo esto? Porque si yo me hubiera tomado una actitud, ya estaba queriendo tomarla, de arrogancia, de orgullo, les digo, no hubiera dejado que se me explicara, no hubiera aprendido a hacer las camas bien, y ahora les digo, dejé, me explicaron, aprendí, y bendito Dios, trabajo en mi casa ahora. No tengo necesidad de estar viajando a ningún lado, mis amados hermanos, porque el Señor pues ha desatado la provisión para que, al igual que en Guatemala, trabajara en mi propia casa. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque démonos cuenta que cuando uno recibe la instrucción, cuando hay humildad, cuando no hay inmadurez, mis amados hermanos, cuando el autoestima está saludable, lejos de que a uno lo perjudiquen o le hagan daño, o que uno malinterprete la enseñanza del otro, haciéndole creer a uno que uno no sabe o que lo está humillando, lejos de eso, uno aprende. Amén. Así que el Señor nos ayude, que nos dirija, que nos instruya en este camino que estamos, y que por medio del aprendizaje, ustedes y yo aprendamos a ser mansos y humildes. Amén. Y pues todo indicio de soberbia, de arrogancia, de inmadurez, mis amados hermanos, en nuestras vidas, pues se vaya desapareciendo, vaya saliendo, se vaya manifestando, y lo logremos identificar a la luz de lo que estamos explicando esta noche, para poder ser libres de toda soberbia. Y que cuando Cristo venga, mis amados hermanos, nos encuentre aprendiendo cada vez más de la humildad y la mansedumbre. Amén. Cuando hablamos de una persona arrogante, de una persona soberbia, yo encontré, mis amados hermanos, estudiando, ¿verdad? Investigando, las características no son
características que yo haya encontrado bíblicas, amén, pero son características, mis amados hermanos, de gente que se ha dedicado al estudio del comportamiento del ser humano. Tiene que ver con psicología. La psicología no podemos desecharla, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en más de algo nos deja, nos enseña y podemos aprender en relación al comportamiento del ser humano. Entonces, estas características que les voy a mencionar son 7 características que encontré en relación a un estudio que hicieron de cómo, mis amados hermanos, se comporta una persona, como lo estamos viendo, con necedad, con arrogancia, una persona que es descuidada, despistada, olvidadiza y muy pocas cosas le importan. Pues dicen ellos, mis amados hermanos, que estas actitudes, estas personas con arrogancia, orgullo y todo lo que ya hablamos, las toman. ¿Por qué? Porque hay en ellos, dice, deseos exagerados de recibir elogios. Entonces, una persona con soberbia, con arrogancia, con descuido, con necedad, ¿por qué es que actúa así? Porque de alguna forma, mis amados hermanos, trata de llamar la atención. ¿Pero por qué trata de llamar la atención? Porque hay inmadurez. Porque su autoestima no está sana. Alguien probablemente le trastocó el alma, y entonces ahora para que esa alma trastocada no se manifieste y que la gente se dé cuenta de que carece de muchas cosas porque tiene el alma trastocada, entonces se manifiesta en una actitud de soberbia. ¿Y qué demuestra esto? Según los que han estudiado, que actúa bajo esta dirección, bajo esta línea, porque lo que no dice con su actitud de soberbia es que tiene un deseo, pero es un deseo, lo dicen ellos, exagerado por recibir elogios. Y yo les digo, mis amados hermanos, si ustedes y yo, vamos a decirlo así, vemos a una persona con soberbia, sinceramente les digo, lejos de atraernos, como que nos repele, como que le huimos, como que no nos agrada. Pero si supiéramos lo que estamos aprendiendo ahora, de que esta persona es arrogante, altanera, orgullosa, altiva, porque en su alma está trastocada, creo que entonces tendríamos la capacidad de poder amar a esta persona. Y aquí traigo, se las voy a leer también, no es parte del punto que estamos hablando, pero también traigo una cita, mis amados hermanos, en donde la Biblia nos demuestra. Les acabo de mencionar de que lo que les leí, los deseos exagerados de recibir elogios, pues lo ha estudiado gente que se ha dedicado al estudio del comportamiento humano. Amén. Y que ellos con lo que han estudiado están demostrando de que la persona con soberbia tiene un deseo, y lo vamos a decir así, de ser amado. Amén. ¿Por qué se convirtió en una persona soberbia? Porque el amor que anheló, alguien se lo negó. Y vean qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4. Dice, el amor es paciente. No lo voy a leer todo por causa del tiempo. Y dice, el amor no es arrogante. Entonces aquí ustedes y yo podemos entender por lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema entonces en el alma de aquella persona que padece de soberbia, de necedad, de arrogancia y descuido? La falta de amor. ¿Por qué tiene un deseo de recibir elogios? Porque no se los dieron, mis amados hermanos. Entonces, si nuestros padres, que son las principales fuentes de amor que recibe uno como hijo, ¿verdad? Porque muchas veces está bien, los maestros nos aman, los que nos pudieron haber enseñado a escribir y a leer, los pastores que nos están enseñando, mis amados hermanos, a cómo tener una vida espiritual ordenada, nos aman, pero ustedes y yo no vivimos con nuestros pastores, no vivimos con nuestros maestros, vivimos con nuestros padres. Entonces, mis amados hermanos, el porqué de esta necesidad de una persona que padece de soberbia de recibir elogios, porque careció en su infancia de amor.
Y yo les digo esto, mis amados hermanos, ¿acaso es fácil poder darle amor a una persona arrogante, a una persona orgullosa? Que el Señor nos perdone, mis amados hermanos, porque por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, desechamos, a veces hasta herimos a este tipo de personas que son orgullosas, que son soberbias. Como les decía, los repelemos, pero en realidad deberíamos de tener la capacidad de poder amarlos, porque repito, y que se nos quede esto, no solamente para identificarlo en alguien, sino para identificarlo en mí. Si yo soy una persona que constantemente necesita recibir elogios, eso lo que demuestra son dos cosas básicas: que en mi vida hay soberbia, porque carecí de amor, carezco de amor. Y repito, ¿quiénes deberían de haber sido los que nos hubieran llenado de elogios y de amor? Nuestros padres. En su defecto, ¿verdad? No lo sé. Si ustedes hayan vivido con papá y mamá toda su infancia, no lo sé. Pero siempre el Señor pone a más de alguien, mis amados hermanos, que debería de haber llenado estos, vamos a decirlo así, mejor, así lo vamos a decir, mejor dicho. Deberían de haber llenado estas o suplido estas necesidades en nuestra alma, porque toda persona, mis amados hermanos, no importa la edad que tenga, necesita amar y también necesita ser amado, necesita sentirse amado, necesita sentirse amada, mis amados hermanos, porque esa es la base del mismo evangelio. Esa es la base, podemos decir, del reino de Dios. Esa es la base del reino de los cielos, y esa es la base de toda familia que se ama. La Biblia muestra en el libro de Romanos capítulo 13 que el que ama simple y sencillamente no puede pecar. ¿Por qué? Porque el amor es más grande que la necesidad del pecado, que la tentación. Así que si ustedes y yo, mis amados hermanos, identificamos en nuestras vidas que hay soberbia, orgullo, lo que estamos hablando, la necedad, ¿no será que lo que necesitamos es tal vez un abrazo de un padre, si somos hijos, un abrazo de una madre, si somos hijos también, ¿verdad? Y si somos esposos, ¿no será el abrazo de una esposa, el abrazo de un esposo? Porque lo que yo veo acá es de que si en la vida, mis amados hermanos, alguien necesita demasiado elogio exagerado, algo le falta. Algo le falta. Está bien, yo no digo que no se nos den elogios. Si algo bueno hicimos, gloria a Dios. Pero ¿por qué yo voy a estar exagerando en recibir, en anhelar, en pedir elogios? Repito, porque el alma está trastocada. Así que pensemos que si yo identifico que mi alma está trastocada porque no fui amado, porque no recibí el amor que necesité, pues ahora, mis amados hermanos, tengo a Cristo. Y recuérdense que la Biblia dice, bendecimos a nuestros padres. Pero les digo esto porque si carecí de amor en el tiempo de infancia, entonces la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaren, el Señor no me va a dejar. El Señor me va a levantar. Parafraseado lo que estamos hablando, el Señor me va a amar. Entonces, solución tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscarlo. Doblegarnos delante de Él, reconocer nuestra condición, y no importa la edad que tengamos, mis amados hermanos, Él siempre va a estar dispuesto a amarnos. Amén. Dice acá que este deseo exagerado de recibir elogios es buscar constantemente la admiración de los demás. Amén. La arrogancia se alimenta de halagos. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos. La arrogancia se alimenta de halagos. Amén. Tampoco significa, ¿verdad?, de que si ustedes y yo vemos a alguien que hace las cosas bien y ustedes y yo sabemos que es orgulloso, no le vamos a por lo menos a felicitar. No, ¿por qué? Porque esto también nos llevaría a convertirnos en personas orgullosas y no poder reconocer el esfuerzo de otro. Hay una imagen que tal vez ustedes han visto ahí en las redes sociales, ¿verdad? En donde hay una persona que está en la cúspide de una montaña
pero en el camino hay varias espinas, hay gradas y hay muchas cosas ahí que en la imagen se mira que él tiene sus pies todos sangrados, pero al final llegó a la cúspide y con una copa, algo así, creo que está la imagen, levantándola y siendo él exitoso. Y abajo de la montaña hay dos personas que lo están viendo hacia arriba y se dicen una a la otra suertudo, dando a entender de que todo lo que ha logrado es por pura suerte, pero no se dieron cuenta de todo lo que tuvo que pasar y que en medio de todo logró alcanzar sus metas en la imagen, ¿verdad? Pero sus pies están sangrando. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque definitivamente si alguien ha logrado algo, no lo va a lograr por ser arrogante, por soberbia o todo eso, sino más de algo bueno hizo. Aparte es de que lo logró y que tenga soberbia y lo que estamos mencionando. Pero ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo también tenemos que reconocer la obra de las demás personas. Amén. Pero también tener mucho cuidado en este caso, si el que hizo las cosas bien soy yo y quiero que todos me estén alabando, que me estén dando halagos. Entonces, ¿qué es lo que según estas personas que han estudiado dicen que se está haciendo? Se está alimentando la arrogancia. Y una persona, mis amados hermanos, con la arrogancia bien alimentada, déjenme decirle que es probable por la cita de Isaías capítulo 2 y versículo 12 que ya leímos, es probable de que la persona no cambie, mis amados hermanos. Amén. Pero en el nombre de Jesús, esta palabra no es para dar malas noticias, ¿verdad? Sino para dar buenas nuevas y que nosotros identifiquemos si hay algo de arrogancia en nuestras vidas, como repito, a entregarlo. ¿Y cuál es, según lo que leímos también en 1 Corintios capítulo 13, cuál es la mejor forma, mis amados hermanos, de echar fuera la arrogancia? Amarnos, recibir amor. Miren, muchas veces como padres, mis amados hermanos, cometemos graves y les digo muy graves errores. Ayer, por ejemplo, les pongo este ejemplo y pues le pido perdón al Señor, ¿verdad? Yo cometí un error. Vino mi hija y ella quería una tablet. Y yo le dije, Mercy, la tablet está ahí. Y ella empieza a buscar, no papi, no está ahí. Ahí está. Y no papi, ahí no está. Y ya me empecé yo a enojar. Si te estoy diciendo que ahí estás, porque ahí está. Y no papi, no está. ¿Sabes qué? Le dije, salite de aquí, porque esa cosa ahí está. Y la saqué de la habitación. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Y luego cuando yo me levanto, porque dije, ya se la voy a dar a buscar en donde yo, el sabio, decía que ahí está, la bendita tablet no estaba. ¿Y en dónde está la tablet? La tablet se quedó en la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Vine yo, me sentí mal y le pedí perdón. ¿Por qué? Porque me da perdonada porque te regañé y tú tenías razón. Entonces, este tipo de cosas, mis amados hermanos, como el ejemplo que les acabo de poner, amén, es las que nos llevan a identificar que aún hay arrogancia. Imagínense, la regañé a la pobrecita y tenía razón, pero como yo soy el sabio, ella salió regañada. ¿Y debería de haber sido así? No. Entonces, les pongo este ejemplo porque esas pequeñas cosas, esa falta de atención, nada me hubiera costado levantarme y revisar y entregársela si ahí hubiera estado. O simple y sencillamente corroborar lo que ella me estaba diciendo. Tener razón, mi amor, no está. Y en el momento me hubiera recordado, la dejé en la iglesia. La tablet seguramente mañana que llegue, ahí se quedó en la iglesia. Y esas pequeñas cosas, como les digo, son las que van minando los corazones de los hijos y que les van careciendo de amor. Y esto es lo que hace que se conviertan lamentablemente en personas arrogantes, en personas con soberbia, en personas que en su orgullo demuestren que no les hace falta nada. Pero la Biblia demuestra, mis amados hermanos, que cuando una persona es orgullosa, lo dice la versión al día, pero la versión en papel
no la versión digital, dice que el orgulloso, dice, demuestra que tiene su corazón destrozado. Entonces, para que ese corazón destrozado no se manifieste, saca una personalidad de orgullo, personalidad que no es la personalidad con la que Dios nos creó. Así que, mis amados hermanos, como padres cometemos muchos y graves errores. Nada cuesta, digo yo, acercarnos a nuestros hijos y pedirles perdón. Uno de estos días, y con esto voy a ir terminando ya, mis amados hermanos, pensé que me iba a dar tiempo de avanzar más, pero no, ya se me fue el tiempo. Fuimos a una iglesia y en una plática que tuve con un pastor, el pastor me decía que él tenía 3 hijos y que uno de sus hijos no estaba en la iglesia, era el mayor. Y ese día fue un día sábado, este sábado hace 8 días, fuimos a la iglesia de él y estuvimos en un culto de todo el día, en varios cultos, en una reunión de todo el día. Y a ese culto, según dijo el pastor, 15 años después, su hijo regresó a la iglesia. Y él se puso a llorar y cayó la presencia del Señor ahí en medio del culto y todo muy bonito. Cuando terminó la actividad, el pastor se acerca y me abraza y me dice, pastor, me dice, yo te puedo dar una cátedra, me dice, de lo que no se hace con los hijos. Y me dio una medio explicación ahí, mis amados hermanos, de algunos errores que él como padre y pastor cometió con su hijo. Y son errores que les puedo decir yo como padre y pastor, también los he cometido con mis hijos. ¿Y cuáles son? El querer atender a la iglesia, a los miembros de la iglesia, antes que a nuestros hijos. Y les digo, ese error también lo he cometido en su momento. Y pues estoy tratando de cambiarlo, mis amados hermanos. Les pongo estos pequeños ejemplos para demostrarles con bases bíblicas, con principios también, con enseñanzas, mis amados hermanos, de gente que ha estudiado el comportamiento humano, de que son pequeñas cosas que ustedes y yo como padres pensamos que no marcan la vida de nuestros hijos, que sí se las marcan y lamentablemente se las marcan de una forma negativa y pero tan negativa, que voy a volver a leer esta cita de Isaías 2:12. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo aquel que es soberbio y altivo. Nada más eso voy a leer. Entonces le marcamos tanto, mis amados hermanos, la vida a nuestros hijos. Los cubrimos con la sangre de Cristo y primeramente Dios no sea así. Pero lo voy a mencionar, que ellos pueden llegar a ser partícipes de ese día, mis amados hermanos, del día del Señor de los ejércitos. Que Dios nos libre de que por nuestras malas actitudes como padres, por la soberbia en el corazón de nosotros como padres, nuestros hijos y nosotros, que fue lo que le pasó a Saúl y a Jonatán, perezcamos juntos. Los cubro con la sangre de Cristo, los bendigo y les suplico al Señor, mis amados hermanos, que esta enseñanza de la soberbia no venga, mis amados hermanos, a minar nuestros corazones de una forma negativa, sino que venga a darnos una enseñanza, un aprendizaje y el deseo de querer poner la palabra del Señor por obra y que podamos bendecir a nuestros hijos y que nuestros hijos aprendan de Él, como lo dice la Biblia, de el Señor, porque Él es manso y Él es humilde. Amén. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo esta noche para poder conectarse en el nombre de Jesús. Y en el nombre del Señor, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús y a pedirle al Señor, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos revele, mis amados hermanos, la condición de nuestra alma y con humildad, sencillez, ¿verdad? De corazón, reconocer si en nuestras vidas hubiera algo de soberbia, igual necedad, arrogancia o descuido. Entregar, rendir, sacar, desechar todo eso de nuestras vidas, mis amados hermanos. Y si fuera algo más delicado, como lo veíamos o lo mencionamos el día de hoy en el punto anterior, que Lucifer es el señor de las tinieblas y de la soberbia. Y como consecuencia de eso,
tengo necesidad de recibir liberación, pues ¿por qué no, mis amados hermanos, buscar mi libertad con el fin, si soy padre, de no lastimar a mis hijos? Y si soy hijo, con el fin, mis amados hermanos, de hacerle la vida más feliz a mis padres, ¿verdad? Porque le digo, como padre, no hay mayor satisfacción que uno le dé una instrucción a un hijo, que le pida un favor, que le dé una orden, si lo queremos ver así, y que el hijo lo cumpla. A ningún padre le gusta estar, por ejemplo, hijo o hija, limpie su habitación, por ejemplo, y una y otra y otra y otra y otra, y el hijo o la hija, no hay poder humano que haga que limpie esa habitación. Pero qué mayor satisfacción hay cuando un padre le dice a un hijo o a una hija: mira, hazme el favor, limpia tu habitación, y en el momentito el hijo o la hija, con mucho gusto, papi, mami, y va y la limpia. Les digo, hay una satisfacción en el corazón de un padre, porque uno se da cuenta que ha logrado, mis amados hermanos, multiplicarse, no solamente literalmente, sino también espiritual y almáticamente en los hijos. Amén. Así que yo termino, pero vamos a orar, mis amados hermanos. Los bendigo, repito, a los que se conectaron en el nombre de Jesús. Y ahora los invito a que ahí en sus casas, mis amados hermanos, ustedes puedan doblar sus rodillas, si así lo desean, ¿verdad? Inclinar su rostro, cerrar sus ojitos en el nombre de Jesús y presentarnos delante del Señor confiadamente. Amén.